Muy buenas tardes, amables televidentes. Gracias por acompañarnos en esta edición de su programa La Opinión de la UNE, un programa de la Unión Nacional de Empresarios, donde tratamos temas económicos y empresariales de interés para todos ustedes. Estaremos con ustedes el ingeniero Luis Moquete, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios, y un servidor, Héctor Cuevas. Vamos a conversar con ustedes de varios temas, pero vamos a empezar hablando de la asignación de contingentes arancelarios en el DERECAFTA. El día 9 de este mes de abril, la comisión responsable para administrar las importaciones agropecuarias, que está compuesta por el ministro de Agricultura, el licenciado Ángel Esteve, por el ministro de Industria y Comercio, licenciado José del Castillo, y por el director de aduana, el ingeniero Fernando Fernández. Esa comisión que administra las importaciones agropecuarias, siguiendo lo establecido en el DERECAFTA, decidió, informó, publicó la distribución del contingente arancelario. El contingente arancelario significa las cantidades, los volúmenes de importación de los diferentes productos agropecuarios que pueden hacer las empresas dominicanas, comerciantes, importadores, personas particulares, en el marco del acuerdo DERECAFTA sin pagar impuestos. Eso es muy importante. Esta partida, esas asignaciones de cantidades, de volúmenes de importación de estos productos, implica que las empresas o las personas que lo importen no pagan impuestos arancelarios, es cero arancel. De manera tal que la distribución de esta partida entre los diferentes importadores, las diferentes empresas, implica de alguna manera un privilegio, porque el que no tiene esas asignaciones tiene que importar la mercancía pagando los impuestos, y los impuestos que pagan estos productos son bastante altos. Eso se hace cada año de acuerdo a lo establecido en el DERECAFTA. Las asignaciones del año pasado se hicieron a principios del año. Estas se han hecho un poco más tarde, pero se hace cada año, y cada año es mayor la cantidad de mercancía que se puede importar bajo este esquema. Este año las cantidades a importar también varían de un producto a otro, como siempre, y es importante saber que hay esa facilidad, y que eso va a ir subiendo cada año hasta el momento en que esos productos entren completamente libres de impuestos. Por ejemplo, la carne bovina, la carne de res, se pueden importar desde los Estados Unidos sin pagar impuestos arancelarios. Se podrán importar 2.000 toneladas métricas de carne bovina, de carne de res. Y eso se distribuyó entre diferentes importadores. Se distribuyó entre un total de 50 empresas. Una empresa tiene una asignación y otra empresa tiene otra asignación, dependiendo de cuál ha sido su historial de importación, si ha cumplido o no con esas obligaciones.
Si la empresa no hace la importación que le asignan, probablemente pierde ese privilegio, esa asignación para el próximo año. Por lo cual es importante que una empresa, cuando le hace una asignación, haga la importación en el periodo o que renuncie voluntariamente de manera tal que no pierda ese privilegio para el año siguiente. La principal empresa que le asignaron el contingente la cantidad más importante de la carne bovina fue el Centro Cuesta Nacional, que era de las 2.000 toneladas métricas, le asignaron 264 toneladas. A una empresa llamada CC Porcionados le asignaron 110 toneladas. Son un total de 50 empresas a las que le asignaron diferentes partidas. Las partidas varían. Hay un grupo grande de empresas que le asignaron 22 toneladas. Hay empresas que tienen 88 toneladas. O sea, cada partida, cada cantidad es dividida entre un grupo de empresas. Ese es importante, el de la carne de cerdo. Hay otro producto, carne de res, hay otro producto que también están en ese grupo de productos que tienen esas partidas arancelarias que pueden importar sin pagar impuestos. Está, por ejemplo, la leche en polvo también, que viene de los Estados Unidos, que hay un total de 5.400 toneladas métricas. En ese grupo, los principales importadores es Pasteurizadora Rica, que tiene 1.800.000 toneladas métricas del total de 5.400. Y Lácteos Dominicanos, Ladón, tiene 1.020 toneladas métricas del total de 5.800. O sea, entre esas dos empresas tienen más del 50% de la asignación dentro de este esquema del contingente arancelario de ERECAFTA. Bueno, buenas tardes. Ingeniero, esos contingentes arancelarios se supone que se distribuyen de acuerdo al historial. ¿Qué pasa con los comerciantes nuevos que se meten a trabajar esos renglones? Bueno. ¿Cómo se abren espacio? ¿Cómo se abren espacio? Una pregunta interesante. Se abren espacio, primero porque cada año se aumenta la cantidad. Y es posible que en ese momento haya cantidades adicionales que se distribuyan entre diferentes grupos. Y también se abren espacios cuando algún importador no cumple con ese contingente porque no consiguió el dinero para financiar la importación, porque no consiguió el barco, porque la cantidad era muy pequeña, por diferentes razones. Pero hay un grupo básico que siempre va a tener ese privilegio, que es el grupo original, y los comerciantes que cumplen con eso, que son los más grandes. O sea, no hay libre entrada. Y hay algunas empresas que importan pagando sus impuestos también. ¿Y nunca se ha hecho una subasta, por ejemplo, para distribuir ese privilegio? No, la subasta se hace para los adicionales, o sea, la parte restante se hace una subasta. También se hace subasta para otras partidas que son las partidas de la rectificación técnica, que esos son otros productos, básicamente son productos que vienen de Europa, y ahí también hay algunas, hay subasta, pero ya hay un grupo de importadores que tienen ya una cantidad fija, ya establecida, que esa es la base, porque así fue que se hizo originalmente, basado en el historial de importación de cada empresa o persona física. O sea, que es diferente a lo que es la cuota de la rectificación técnica de la leche y de esas cosas, que esto viene directamente de Estados Unidos. Estas son los de Estados Unidos. Lo otro tiene que ver más con la OMC. Lo otro tiene que ver, es parte del acuerdo, sí, con la OMC. Vamos a hacer una pequeña pausa y estaremos de nuevo con ustedes en unos minutos.
el día miércoles 17 de este mes de abril, 18 de este mes de abril, la Unión Nacional de Empresarios tuvo una actividad, tuvo un desayuno con importantes empresarios del país que tiene un nuevo proyecto en la zona norte, en el área de Luperón. Es una empresa, es una terminal para cruceros que se está levantando en esa zona. Me gustaría que el ingeniero Moquete, vamos a pedir al ingeniero Moquete que nos hable un poco de esa actividad que hizo la Unión Nacional de Empresarios. Sí, como no, hubo en el local de la Unión Nacional de Empresarios se celebró este evento, que fue una presentación audiovisual que hicieron el señor Jack Rani y don Juan Periche Vidal sobre un puerto de cruceros que vienen desarrollando desde el 2010 en la bahía de Maimón, a unos 10 kilómetros de Puerto Plata. Esta obra se ha estado levantando y está en la etapa final, prácticamente adecuando las áreas sociales y de entretenimiento, de esparcimiento. Concomitantemente, el gobierno ha estado habilitando carriles adicionales para la carretera Navarrete-Puerto Plata, de forma que ese proyecto va a alimentar al polo turístico de Puerto Plata. Este es un muelle que tiene capacidad para recibir 2 barcos, de esos barcos grandes que no pasan por el canal de Panamá, le dicen barco post-Panamá. Pero en promedio cada barco traerá unos 2.500 turistas. Eso va a ser un renacer para Puerto Plata y su industria turística que tuvo un poco de caída en el pasado. Cuenta con facilidades de todo tipo, un área preciosa, está muy cerca a los hoteles Rius. Ellos no tienen pensado construir en infraestructura hotelera porque parece que de alguna forma han hecho un acuerdo de que las personas se queden por ahí en los hoteles de la cercanía, aunque en el primer año el puerto va a ser un puerto de stop. Eso quiere decir que los viajeros que toman el crucero, por ejemplo en Miami, se paran aquí, hacen una parada, consumen en la ciudad, visitan la playa y se van en su barco, pero no se monta pasajeros nuevos. O sea, no se inicia el crucero desde aquí, ni tampoco el barco se reabastece. Naturalmente, luego de este primer año, que el muelle entre en su operación normal, es muy probable que los barcos se reabastezcan y que de alguna manera también se puedan tomar el crucero en este puerto. Hay una infraestructura importante de kioscos, restaurantes, muchos servicios y hay toda una estrategia de transporte, tanto de buses como de taxis, de guías turísticos para sacarle el máximo provecho al proyecto. Es una inversión de unos 80 millones de dólares. Se hizo con ahorro privado y financiamiento privado, sin garantía soberana, que entiendo yo que es el tipo de proyecto que le conviene a este país. Y todas estas islas de los alrededores, Cancún, San Tomás, manejan de 500 a 1,5 millones de turistas. De manera que con ese proyecto se espera que Santo Domingo, República Dominicana, se meta en el globo en el tema de los cruceros y que en poco tiempo estemos manejando 1 millón de turistas, precisamente por lo atractivo que tiene este país y las cosas que hay que ver aquí, comparado con esas islas que no tienen prácticamente, lo único que hay es sol y playa. Parece un proyecto muy interesante, que de seguro que va a dar un impulso a la industria turística de República Dominicana. Bueno, los promotores es Navieras BIR en asociación con la empresa Carnival, que Carnival no es
solo una línea de crucero, es una marca donde hay una compañía que engloba varias marcas de crucero, bien conocida a nivel mundial. Bueno, vamos a desearle éxito a los promotores del proyecto y que otras personas puedan hacer negocio en esa área. Quería mencionar brevemente algo relacionado con Derek Kafta. En esta semana salió en la prensa que los Estados Unidos habían suspendido temporalmente las importaciones desde República Dominicana de algunos productos agrícolas como consecuencia de la aparición de la mosca del Mediterráneo, que la detectaron en la zona de Punta Cana, alrededor de Punta Cana, y eso definitivamente va a afectar las exportaciones nuestras. Esperamos que sea una situación aislada. El ministro de Agricultura, el señor Ángel Esteves, ha dicho que es algo temporal y que ya llegaron técnicos de los Estados Unidos para ayudarnos a identificar correctamente la situación y a tomar las medidas del lugar para que no se extienda a las zonas donde producimos nosotros esos artículos, porque en el área de Punta Cana no es que hay producción de aguacate, ajíes, que son las cosas que nosotros exportamos a los Estados Unidos, vegetales. Es una zona básicamente turística, posiblemente algún turista que ha venido desde Europa puede ser la fuente de contaminación, pero es importante que se tomen todas las medidas del lugar para que no se extienda esta situación a la zona productiva, porque precisamente los vegetales son los productos, son las exportaciones que han crecido bajo el marco del Derek Kafta. Nosotros quizás hemos decrecido en algunos renglones, pero en el caso de los vegetales han crecido de manera significativa. Ya que el país firmó este acuerdo con los Estados Unidos y Centroamérica, nosotros estamos ya en el mapa del comercio internacional de lleno, y todas las cosas que nos ocurran van a tener alguna incidencia. O sea, ya no podemos salirnos de esa competencia internacional, y cualquier cosa que se haga en el país o que ocurra en el país debe tomarse en cuenta. Así que esperamos que eso se pueda resolver rápidamente y que la suspensión temporal sea por poco tiempo, de manera tal que no nos afecte de manera significativa en las exportaciones hacia ese importante mercado de los Estados Unidos. Hubo algo sobre las exportaciones que se publicó que crecieron un 5% sí, o sea, entre enero y febrero. Este año las exportaciones son mayores que el año pasado, en lo que va del año. Sí. De manera que sería lamentable que por unos hechos de esta naturaleza ese crecimiento se vaya a reducir. O sea, cada vez hemos ido aprendiendo más a conocer el mercado de los Estados Unidos, y ha habido un esfuerzo del Estado a través de la Comisión de Administración de Tratados, que forma parte del Ministerio de Industria y Comercio, para ir enseñando a los productores dominicanos a participar, a competir en ese mercado, porque no nos queda otra salida. Ya estamos en el mercado internacional, lo que tenemos que hacer es tratar de aprovechar esas facilidades. No es tiempo de lamentarse ni de quejarse porque llegan aquí productos de otros países, de los Estados Unidos y Centroamérica específicamente. Lo que tenemos que hacer es promover nuestro producto en estos países, aumentar nuestras exportaciones, aprovechar ese gran mercado y cada vez ser más competitivo. Es un momento para avanzar en la penetración de los productos dominicanos a esos mercados, y creo que lo estamos haciendo. Quizá faltan cosas por hacer, pero lo estamos haciendo porque definitivamente ya nuestra economía abrió y cada vez va a ser más abierta. Yo diría que hay una feria agropecuaria esta semana que están invitando, y usted que siempre le
está preocupado por las exportaciones dominicanas, pues ahí va a haber una exposición grande de productos exportables, de esos vegetales chinos, ese tipo de frutas especiales, todo eso. Hay unos pabellones que están dedicados para eso, de manera que le invito a que se dé la vuelta por ahí. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni le estamos promoviendo, pero yo entiendo que es un loable esfuerzo que están haciendo de ver si este país despega, si se comienza a producir aquí con fines de exportación. Sí, creo que la visita del presidente también ha contribuido a eso, y creo que en esa feria van a haber exposiciones, podrán ver exposiciones de productores que han recibido los beneficios del financiamiento del gobierno. Yo creo que sí, que eso es un buen esfuerzo que hay que apoyar y hay que aplaudir. Bien, amigos televidentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa, La Opinión de la UNE. Le damos las gracias nuevamente por estar con nosotros y le invitamos a un programa similar la próxima semana, el próximo domingo, por este canal, a esta misma hora. Muchísimas gracias.